Amigos televidentes, ¿qué tal? Luego su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a lectura de la Sagrada Escritura y la mía se encuentra en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Jehová prueba a Abraham. Y llamó Dios a Abraham y le dijo: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, a quien ama, y te diré a dónde debes sacrificar. Y Abraham salió conforme a la voluntad de Dios al lugar que Dios le mostró. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tenemos con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. El tema central que tenemos hoy es la decisión de un padre para con su hijo y su Dios. La decisión de un padre para su hijo y su Dios. Es una prueba donde Dios le va a dejar notar sobre el amor y la fe que tiene. Si ama más a su hijo o si ama más a Dios. ¿A quién ama? Ahora Dios le pide que le sacrifique a su hijo al lugar donde Él le va a mostrar. Abraham tiene que salir donde Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Y tiene que ser muy cuidadoso. Porque el punto aquí es que la esposa de Abraham, llamada Sara, era una mujer que había sometido toda su voluntad a Dios y a su esposo. Y ella había recibido una promesa donde Dios le iba a dar hijos, generaciones, pero ella era estéril. Nunca había tenido hijos. Pasó por dificultad y todo. Cuando Dios vino a la casa de Abraham y de Sara, hablaron. Y el Señor le dijo a Abraham y a Sara: el año que viene tendrá un hijo. Pero después que vino el año, que ya Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, y ya el niño había nacido, era como un adolescente, algunos 17 años tenía, Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo a quien ama. Oye, Abraham tuvo muchos hijos en otras mujeres, pero aquí dice tu único hijo. El único hijo que Dios reconocía era Isaac. Ahí estaba la promesa. Ni Ismael, ni los hijos de Madián, ni nada de esas cosas. La promesa estaba dicha en Isaac y ya estaba nacido. Ahora Dios lo prueba. Llama a Abraham: sacrifícamelo en el lugar que yo te diré. Vete a Zoar y en uno de esos montes tú me vas a sacrificar a tu hijo. Es una decisión tremenda decisión. Vamos a ver a quién Abraham ama. Este padre, ¿a quién ama más? ¿Se ama a Dios o si ama a Isaac, su hijo? ¿Cuál ama más? Dios se lo pide para sacrificarlo. Pero entonces Abraham no le dijo a Dios. ¿Entienden? ¿Qué le va a cumplir la promesa? Porque tú me dijiste que en Isaac, y ahora me lo está pidiendo. Entonces, Abraham no le dijo esa cosa a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Abraham amaba mucho a Dios. Pero miren, en su vejez, el hijo de la promesa, ahora Dios se lo pide. ¿Cuál es tu decisión? ¿Podrías tú decir: no, eso no es Dios, porque Dios no se va a contradecir? ¿Qué es lo que está pasando hoy día en muchas familias, en muchos hogares? Dice que aman a Dios, pero cuando Dios le exige, cuando Dios lo prueba, no quieren someterse. Abraham aquí se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, no podía decirle nada a Sara, porque iba a haber un pleito ahí terrible. Recuerden cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara que iba a tener un hijo, Sara se rió. Y el mismo Abraham: después de viejo vamos a gozarnos, vamos a tener gozo y placer, ya después de viejo. Sin embargo, ahora llegó el momento clave. ¿Quién es el que te pide? ¿Puedes tú discernir si es Dios que le está pidiendo? ¿Puedes tú probar los espíritus? Sí, porque hay una decisión seria que hay que tomar. Después de viejo, después que se cumple la promesa, ahora me pide que lo mate, que sacrifique a su hijo. Así, ¿cómo puede ser esa cosa? Ese no puede ser Dios.
Sí, es Dios. Lo que pasa es que Dios está probando la fe. ¿Cómo usted está delante de Dios? ¿Tú has escuchado la voz de Dios? ¿Sabes por qué te está permitiendo toda esta prueba que tú estás pasando? ¿Sabes si fue Dios que le pidió eso? El Señor lo dice ahí en 1 de Juan capítulo 4. ¿Entiendes? Le dice, probar los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. ¿Qué es un espíritu de error y qué es un espíritu de verdad? Ahora hay que conocer, hay que saber conocer los espíritus. ¿Quién es que me está hablando? ¿Quién te está hablando? Aleluya. ¿Es Dios? ¿O es Satanás? ¿O es el hombre? ¿Quién te está hablando? Satanás habla. Tu espíritu de la conciencia te habla. Y Dios también habla. El espíritu de Dios habla. Ahora, ¿cuándo conocer qué es la voluntad de Dios? En 1 Timoteo capítulo 4, el Señor ahí viene. Que Satanás está pidiendo. ¿Tú ves? Dice que muchos van a apostatar la fe escuchando a doctrina de demonios. Oye bien, doctrina de demonios por boca de mentirosos que apartarán de la verdad a muchos. ¿Tú ves? Aquí hay una doctrina de demonios. Pero el que tiene fe ve que no es de demonio, que es de Dios. Sacrifícame a tu hijo. Cualquiera puede decir que es un demonio, que es un espíritu inmundo. Que eso no es Dios. ¿Tú ves por qué tenemos que conocer a Dios? ¿Por qué tenemos que probar los espíritus? ¿Por qué es importante tener el Espíritu Santo activo, vivo en nosotros? Porque el Espíritu Santo habla hoy en día. ¿Quién te está hablando? ¿El doctor, el médico, los medicamentos? ¿El supervisor del trabajo? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos, padres? ¿Quién te está hablando? No es hechicería, no es brujería, no es Satanás, es Dios. Quien te dio el hijo te está probando que se lo entregue, que lo sacrifique, porque es una tipología de Cristo Jesús. Dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sí? De tal manera, es una manera inconfundible. Por eso tenemos que probar los espíritus, tenemos que consagrarlos. Tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que estar orando y hablando para conocer la voz de Dios. ¿Conoces tú la voz de Dios? Aleluya, santo. ¿Conoce la voz de Dios? ¿Quién es que te está hablando? En los momentos difíciles de tu vida, en la tormenta, en las dificultades, ¿puedes diferenciar la voz de Dios? ¿Es Dios que te habla? ¿Es Dios que te pide algo tan difícil? ¿Tú ves? ¿Qué pide Jehová tu Dios? Dice Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Que haga justicia, que ame misericordia y que te humille a sí mismo. ¿Tú ves? Hacer justicia es lo que Dios dice. Hacer justicia es ser transparente. Hacer justicia es ser igualdad. Todo el mundo, no hace excepción de personas. Pero tiene que ser en el nombre del Señor. Aleluya, santo. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Que lo ame con todo tu corazón, que te humille, bajo la mano poderosa de Dios, que ame misericordia. Queridos hermanos, queridos amigos que están viendo el programa, están escuchando, ¿te pide Dios a tu hijo? ¿Qué está pasando con tu hijo? ¿Qué relación tienes tú con tu hijo? ¿Qué relación tiene tu hijo contigo? Mira aquí. ¿No te recuerdas ahí en el capítulo 15 de San Lucas? Donde Dios habla acerca de un padre que tenía 2 hijos, o lo que se llama el hijo pródigo. Y vino el hijo menor y le pidió la herencia. Dame la herencia que me pertenece, pero todavía tu padre no ha muerto. Dame la herencia, me voy de aquí. ¿Está pasando por ese conflicto? ¿Puedes tú discernir por qué ese hijo pródigo vino y quiere salir de la casa antes de tiempo? Quiero irme de aquí, pero dame mi herencia. Él fue el hijo menor. ¿Quién te está pidiendo la herencia? ¿Quién te está pidiendo que se quiere ir de la casa? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿El hijo mayor o el menor? ¿Quién se quiere ir de la casa?
¿Y por qué se quiere ir? El padre tenía a este niño muy bueno. Había una relación del padre para el hijo muy amorosa. El padre le consentía todo lo que este joven quería. ¿Pero por qué se quiere ir? ¿Sí? O sea que es importante entender aquí cuando Dios prueba al hombre, a su siervo, a su sierva. Pero hay que saber, hermano, para saber tomar decisiones sabias y firmes. No vote a tu hijo. No importa para dónde se quiera ir. El tiempo no está para salir de la casa. Si tú amas a tu hijo, ¿qué decisiones va a tomar? Porque tú tendrás que darle cuenta a Dios de tus hijos. ¿Tú ves? Y hay niños que son desobedientes. De acuerdo a Efesios capítulo 6, del 1 al 3, dice: hijo, obedeced a vuestro padre porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te dio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo honra tú? ¿Te somete a tu padre? ¿O le estás consentiendo muchísimas cosas dentro de la casa? ¿A qué hora llegan tus hijos de la escuela o de trabajo o de sus amistades o de la calle? ¿A qué hora llegan a la casa? ¿Está pendiente del horario? ¿Lo forza? Es importante. Dice ahí en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación del Señor. Él no puede provocarlo a ira. Por eso tienes que saber a qué hora llegan a tu casa, a qué hora están en la cama, qué clase de amistades tienen. ¿Te das cuenta? Porque Dios prueba a los padres para con los hijos. Lee este capítulo 22 de Génesis. Lee ese capítulo 22 de Génesis. Mira cómo dice el versículo 1. Sacrifícame a tu único hijo, a quien ama, a Isaac. Dios no reconocía a Ismael como hijo de la promesa. Dios no reconocía a Esaú. Dios no reconocía a Caín, a esas cosas. Dios reconocía a Isaac. Sacrifica a tu hijo, a quien ama, a tu único hijo. Entonces lo reconoció. Y en esa simiente vendrá la simiente que era Jesucristo. Por eso fue a Zoar, al monte. Entonces Abraham se levanta de mañana, muy tempranito, coge a su hijo, coge el fuego, la leña, ¿entiendes? Coge a 2 siervos de él y se van caminando. Solamente le dicen a Sara: vamos a hacer sacrificio a Dios, pero no dice qué clase de sacrificio. Cuando llegan a Zoar, ¿entiendes? Abraham le dice a su Dios siervo: espérenme aquí que volveremos. Oye la fe de Abraham. Espérenos aquí que volveremos. Pero si Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿cómo iban a volver? Y esa es la conversación que tiene Isaac con Abraham y Abraham con Isaac. Mientras van caminando, los siervos están esperando aquí y tienen que ir a uno de los montes de Zoar. Y le dice Isaac a Abraham: papi, mira, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero? ¿A dónde está? ¿Y sabe lo que contesta Abraham? Jehová proveerá. ¿Qué va a contar? Jehová proveerá por el cordero. Oye, entonces, ¿pero por qué Abraham no le dice la verdad? Porque si le dice que tú eres el cordero, lo va a poner triste. Y cuando se hace un sacrificio a Dios, tiene que ser santo, vivo y agradable, no puede ser triste. No puede, ¿entiendes?, poner triste al cordero, a esta oveja. Tiene que haber obediencia, como dice la palabra, que el Señor guardó silencio cuando estaba en la cruz del Calvario, enmudeció y no abrió su boca. Era una tipología de Cristo, hermano. Pero el padre Abraham tenía una confianza en Dios. Jehová proveerá de cordero. Le habla la verdad porque tenía la fe en el Señor. Pero no podía decirle: tú eres el cordero, porque ese niño podía sufrir de unos ataques, de salir corriendo, ¿entiendes?, de tristeza, y lo iba a descontrolar. Por eso tenía que hablar la verdad.
Y Abraham le está dando la verdad en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu hogar? ¿Haces tu sacrificio? En Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Haces tú culto de oración en tu casa? ¿Tienen cultos familiares? El primer lugar para adorar a Dios es tu casa. ¿Haces tu sacrificio? Y tiene que ser santo, tiene que ser vivo y tiene que agradar a Dios. ¿Qué es un culto familiar? Es donde se ora a Dios, se lee la palabra, se explica y se ora uno con los otros. Donde hay paz, donde Dios dirige. Ahí no dirige la mujer, ahí no dirige el hombre, ahí no dirige los hijos. Dios es el director de la casa. Y el servicio que se le da es a Dios. Y tiene que ser santo, tiene que ser limpio y tiene que ser agradable a Dios. ¿Me entiende entonces? ¿Cuántas horas ustedes oran en su casa como familia hacia Dios? ¿Cuántas veces leen las Sagradas Escrituras como familia? ¿Cuánto la viven, la practican? ¿Y qué clase de adoración le están dando en su familia? La Biblia dice, San Juan 4, que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran tienen que ser en espíritu. Los servicios que hacen en la casa, ¿es vivo? ¿Es santo y es agradable a Dios? ¿O lo primero que aprenden es la televisión, el internet, las redes sociales, para ver novelas, canciones del mundo, para estar hablando con las amistades? No, lo primero que tiene que haber es un altar a Dios. Nuestra casa se convierte en un altar a Dios, de oración, de estudio de la palabra, de ayuno, de unidad, de comprensión. Entonces, eso se llama culto familiar. Culto familiar. No es en el templo, eso es parte, pero el primer culto comienza en la casa. Así que, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora reúnes tu familia? Para comenzar a adorar y a interceder por los demás. Como dice la Sagrada Escritura. ¿A qué hora se reúnen ustedes a comer en la cama, en la casa como familia, ahí en la mesa? ¿Se reúnen ustedes como familia? ¿Le dan gracias a Dios por los alimentos? O sea, sacrifican ustedes tiempo para Dios. No, que voy a ver el noticiero, no, que voy a ver la novela. No, hermano. Toda esa cosa va a un segundo plano. Lo primero que tienen que tener ustedes es una comunión con Dios. ¿Por qué ustedes creen que Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo? Es porque había una comunión. Si usted va a ver al capítulo 18 de Génesis, va a ver que Dios vino con y unos cuantos ángeles vinieron a la casa de Abraham. Y Abraham le lavó los pies al Señor y preparó comida y todo, y llamó a Sara y todo, vamos a cocinar para Dios. ¿Hacen ustedes eso con Dios? Es tremenda decisión entre un padre y un hijo para con Dios. ¿Respetan sus hijos a Dios? ¿Temen sus hijos a Dios? ¿Representan a Dios en la escuela, en el trabajo, en la calle, en las amistades, en el barrio? ¿Representan a Dios en su forma de vivir? Los padres responsables, Dios va a llamar a cuenta. En el Salmo 127, del 1 al 5, Dios ya responsabiliza a los padres. Y dice, si Dios no vela, en vez de ver a la guardia de la ciudad, si Dios no trabaja, en vez de trabajar a los constructores, ¿quién está trabajando en tu casa? ¿Quién está velando en tu casa? Oye tú la voz de Dios, puedes discernir entre la voz de Dios. Habla Dios contigo. Es aquí una decisión que tienes que tomar. O me sacrifica a tu hijo, o coge a tu hijo y te somete a él
y no la voluntad de Dios. El Señor dice, si se humillara a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren, yo lo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para los que entraron tarde, el tema es la decisión de un padre para con su hijo y Dios. Y está basado en Génesis capítulo 22. Son muchos hogares que no tienen a Dios en primer lugar. Inclusive muchísimos pastores, líderes, ¿entiendes? Pablo le dice ahí a Timoteo que le enseñe, ¿entiendes? Al pueblo, que deben honrar a Dios. Que Dios tiene que ser alabado, que cómo puede honrar la casa de Dios y no tener en orden su casa, su propia casa. Así que, amados pastores, líderes, pastoras, recuerde, la casa de Dios, su casa soy el primero, es el primer templo para Dios. Su familia es la primera iglesia para Dios. Ustedes tienen que ser ejemplo. Porque si ustedes no saben gobernar la casa suya, ¿cómo van a gobernar la casa de Dios? ¿Sabe cuánto de barajuste hay en los templos? Pleito entre los pastores, entre la esposa y los hijos. Y pleito entre los mismos hermanos feligreses. Léase a 1 Corintios capítulo 3, para que vea que dice Pablo, de manera, hermano, que no puede hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo día vive leche y no vianda, porque no son capaces todavía, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, envidia, herejía, no son carnales y andar como hombres. Entonces, primero comienza la casa de Dios en nuestra casa. El templo tiene que estar en orden. Sacrifícame a tu hijo, le dice Dios. Sacrifícame tu vida, tu hogar, tu esposa, tu esposo, sacrifícalo para Dios. Pero tienes que saber que el que te lo está pidiendo es Dios. No lo hagas tú para agradar al hombre, ni para que diga que tú haces. No, es Dios que tiene que pedírtelo. Pero cuando Dios te lo pide, tiene que hacer con amor. Porque dice aquí, a quien ama, tú eres quien ama. Yo tengo que amar mi familia. Tengo que amar el hogar. ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo está la familia? Y también dice que el diácono, el obispo, tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Cuántas mujeres tú tienes? Tiene que ser marido de una sola mujer. Y aquí mujer está implicando aquí a quien tú le dediques el tiempo, el amor, el cariño, la ternura, la comprensión. ¿Ves? El trabajo, tú le dedicas más tiempo tú al trabajo que a la familia o que a Dios. Porque hay gente que trabajan 40 y 50 horas y tienen al trabajo en primer lugar. Dejan las cosas de Dios, dejan el ministerio y se van, ¿entiendes? Le hacen más caso a los supervisores, a su trabajo. Tienen miedo a perderlo. Por el Señor quiero que lo sacrifiques, sacrifícale. Porque Dios te va a libertar, Dios te va a ayudar. Pero si tú dejas las cosas de Dios para dedicarte al trabajo y hacer lo que te da abajo, le obedece más al hombre, es Satanás. Satanás está usando a los supervisores, a los compañeros de trabajo, para probarte a ti si tú amas a Dios o amas más al trabajo. El Dios mamón, como dice el Señor, Dios mamón. Hay gente que se dedica más al trabajo. En San Mateo 6, de 25 en adelante, dice buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Pero hoy en día mucha gente ha abandonado el ministerio. Ve a ver el comienzo de su ministerio cuando usted comenzó, su primer amor. El Señor dice ahí en Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando comenzaste bien, me tenía en primer lugar en todo. Pero ahora que has sido promovido al trabajo y que te dan más horas y que tienes más dinero, pues entonces te dedicas más al trabajo. Dios no aprueba eso. Porque tú estás amando más al trabajo que a Dios. Por eso Abraham le dice, sacrifícame a tu hijo. Y a ti te dice, sacrifícame tu trabajo, tu tiempo. ¿Amas tú a Dios más que trabajo? ¿Amas tú el trabajo más que a Dios? Dios probó a Abraham. Y por eso Dios bendijo a Abraham. Porque tenía a Dios en primer lugar. Dios te está diciendo, sacrifícame a tu hijo.
Porque tú puedes perder el trabajo, tú puedes perder todo, y sobre todo la salvación de tu alma. Porque si tú cambias a Dios por las cosas materiales, tú no amas a Dios. Por eso reflexiona. Dice Jeremías capítulo 6, verso 16, parados son los caminos, preguntad por la senda antigua, mirad cuál es el buen camino y andad por él. Amada hermana, hermano, por favor, tengan a Dios en primer lugar de su vida, su ministerio. Sacrifica tu vida, sacrifica tu hogar, tu trabajo, sacrifica a tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu hermana, tu hermano, sacrifícalo. Para Dios, para Dios. Señor dice ahí en Josué capítulo 1, verso 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando, que te esfuerces. No te detengas, sigue hacia adelante, Dios te está mirando, paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua, que es la santidad, la obediencia, el sometimiento a Dios. Coge tu trabajo, pésalo. Mira cómo tú eras al principio cuando comenzaste, de años que han pasado, de dónde Dios te sacó, de acuerdo al Salmo 103, de dónde Dios te sacó. Y mira a ver ahora cómo está. Ha crecido en los materiales, eres supervisor, eres jefe, tienes más dinero. ¿Y a Dios? ¿Cuál es tu vida espiritual? ¿Cómo tiene a Dios? ¿En qué lugar tiene a Dios? ¿Habla Dios contigo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló y tú le obedeciste? La última vez que Dios le dio a Abraham fue: sacrifícame a tu hijo. Estaba siendo probado. A tu único hijo a quien ama. ¿Y qué te está diciendo Dios ahora? Querida esposa, ¿cuáles son tus amistades? ¿Cuál es tu esposo? ¿Cuál es tu hijo? ¿A quién tú amas más? Sí, porque ustedes tienen ministerio, querida esposa, pero tienen que aprender a someterse a la voluntad de Dios. Sí, como dice ahí, someteos pues unos a otros, como la iglesia se sometió a Cristo. Casadas, sujetaos a vuestro marido como la iglesia sujeta a Cristo. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Son llamados que Dios está haciendo, porque hay un desbarajuste terrible hoy en día. Hay escándalo dentro de la iglesia, hay mortandad espiritual. La gente no está temiendo a Dios. Tienen en primer lugar una enfermedad, al médico, a la entrada que le da Seguro Social, SSI, la colecta de retiro. Tienen en primer lugar y se olvidan de Dios. Recuerde, obedezcamos a Dios. Hagamos lo que Dios nos manda. Que nuestro hogar sea un hogar de adoración a Dios. ¿Ama a Dios? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Dios le pidió a Abraham su hijo. ¿Y a ti qué te está pidiendo? ¿A quién tú amas mucho? Porque me decirle una cosa, porque el Señor se lo dijo ahí, a tu hijo a quien ama. Abraham amaba de tal manera a Isaac, porque fue en su vejez y porque fue la promesa de Dios. Y entonces estaba terrible. Y Dios no quería que él se confundiera. ¿Sí? Dame a quien ama. Lo tenía como un tesoro, como en primer lugar. Sara también. De tal manera que hubo discusiones y sacaron ahí a Agar y a Ismael de la casa. Y lo tenían como un tesoro, como un ídolo. Primero porque era Dios que se lo había dado. Y Dios le dijo que esa es la promesa. Y tercero porque era la vejez. Ahora Dios lo prueba. ¿A quién tú tienes en primer lugar? Ten cuidado, no idolatre. Ten a Dios en primer lugar de tu vida. Sea Dios que te lo dio, tiene que tener a Dios en primer lugar. Si Dios te dio un ministerio, no descuídalo, no lo descuide, pero mantenga a Dios en primer lugar. No idolatre. ¿Entiendes? Porque Dios tiene control de todo. Ama a Dios sobre todas las cosas. En San Juan 14, 15 lo dice. Si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Entonces? A mí es primero. Si me aman, guarda mis mandamientos.
Y yo ruego al Padre para que te dé otro consolador, el Espíritu Santo. Por eso no idolatre. No descuide lo que Dios te ha dado, pero escucha primero a Dios. Vuelvo y repito, Abraham salió con 2 siervos, con su hijo Isaac, a ese lugar que Dios le iba a mostrar. Tenía que llegar a Zoar y en uno de esos montes tenía que hacer donde Dios le decía, no donde tú quieras. Que eso es lo que está pasando, mucha gente está haciendo sacrificios donde Dios no le ha mandado. Dios quiere los sacrificios que lo hagan. Pero como Dios te dice, vuelvo y te repito a Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Óyeme bien, no puede ser muerto. Segundo, santo, no puede estar contaminado. Y tercero, tiene que agradar a Dios. Es como Dios te manda, como Dios te dice. Sacrificio vivo. No es muerto como hacían los sacerdotes y todo, que mataban una oveja, un buey. Ya Dios no quería muerto andar. Ahora tenía que ser vivo, porque estaban representando a Jesucristo. Por eso Jesucristo fue puesto vivo en la cruz. No fue muerto, no lo mataron primero, no. Él habló desde la cruz. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tu hijo, y ahí tu madre. Consumado es. O sea, entienda bien. El Señor estaba vivo. Él murió en la cruz del Calvario vivo por tus pecados, por mis pecados. Porque esa era la voluntad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Usted ve? Así que es muy importante que entienda que los sacrificios que le hace a Dios tienen que ser vivos. Así, ¿cuál es el sacrificio que Dios te está pidiendo? ¿Cómo tú estás viviendo en tu casa? En el templo. ¿Qué tiempo tú sacas para Dios? ¿Qué tiempo tú sacas para orar a solas? No, porque estoy cansado, que tengo que levantarme temprano, que yo trabajo también secularmente. Dios te ha dado un ministerio y quiere que sea santo, que sea vivo y que sea agradable. Así que, ¿qué tiempo tú sacas para orar? ¿Qué tiempo tú sacas para ayunar? ¿Ayunas tú? Porque hay mucha gente que ponen excusas que no es necesario ayunar, o que sufre de diabetes, o que sufre de este estómago, otras cosas. El Señor quiere un sacrificio. Un sacrificio. ¿En qué dedicas tu tiempo? Así que no ponga excusa. Todo hombre o mujer que tenga un ministerio llamado por Dios, Dios le exige sacrificio. A todos sus siervos. Busca ahí a todos los apóstoles y discípulos que Dios le exigió sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo se está viviendo delante de Dios? ¿Qué clase de amistades tú tienes? ¿Qué relaciones tú tienes afuera? ¿Eres santa, eres santo? ¿Tienes cortejas, cortejo? ¿Tienes otra persona? Además de tener tu esposa o tu esposo, ¿estás viviendo con alguna persona? Cuídate. Ten cuidado. Mira ahí lo que dice el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Ese espíritu jezabelítico que seduce a los siervos del Señor. Así dice esa palabra. Léelo bien, del 18 en adelante, capítulo 2 de Apocalipsis. Los seduce. Le enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vive en concubinato. Dice que a sus hijos heriré de muerte porque están teniendo sexo. Y haciendo que otra gente fornique. ¿Ves? Y sirviéndole al Señor en el templo. Y viviendo en doble vida. Hermano, hermana, tengan cuidado. No tengan sexo con ilegales. Si ustedes aman a su esposa, a su esposo, séanle fiel. Porque serle fiel a su esposa y a su esposa, está siendo fiel a Dios. Eso dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, del 18 en adelante.
Tenemos que perfeccionarlo en el espíritu, en amor. Como tú, que dice que ama a Dios, aborrece a tu hermano. ¿Y cómo lo aborrece? Cuando tú tienes infidelidad, cuando tú engañas y le mientes a tu pareja y tiene otra persona. Sí, cuídate, porque tú nunca has visto a Dios. ¿Y cómo aborrece a tu hermana o a tu hermano que lo está viendo a diario? Entonces, si quieres ver a Dios, tienes que amar. Que ese es el mandamiento del Señor ahí en San Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Consagrémonos, hermano. El mundo está rumbo al deterioro. La venida de Cristo se acerca. El poder del diablo cada día más se va acercando y haciendo que los feligreses pierdan la fe. Como dice primera de Timoteo, capítulo 4, que muchos van a apostatar la fe escuchando la doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, atenerse al alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participase los creyentes. Así que, por favor, vivamos una vida santa, transparente. Como dice el Señor ahí en 1 de Pedro 1:15, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Sed santo porque yo soy santo. A ver, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Que lo ame, que ame misericordia, que haga justicia y que te humille bajo la mano poderosa de Dios. Capítulo 11 de San Mateo, 28 en adelante. Venid a mí todo lo que está cansado y cargado, y yo haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por todas partes Dios te presenta la santidad. Y estamos basados en Génesis 22. Sacrifícame. Aquí el punto es sacrificio. Vivo, santo y agradable. Sacrifícame. Sé santo, en otras palabras. Como dice Mateo 5:48. Sé perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No te canses nunca de hacer bien. Sigue haciendo el bien, porque eso agrada a Dios. Que te duela, amén, gloria a Dios. Que tú amas a Dios más que todas las cosas, amén. Abraham probó, y dice la palabra que mientras Abraham iba caminando con su hijo Isaac, llegaron al lugar donde tenía que hacer el altar, el sacrificio. Abraham comienza y prepara el altar de leña y todo. Y cuando ya está preparado, coge a su hijo, Isaac, y lo amarra y lo pone sobre la leña. Sacrifícame a tu hijo. Dice que Isaac abrió sus ojos en comunión con Dios. No se rebeló, se sometió. Creyó. No se desesperó por lo que Abraham estaba haciendo. No perdió la fe. Ese es el hijo que sabía cómo hacer un sacrificio a Dios. Aleluya. Y Abraham va a cumplir con Dios. ¿A quién tú sacrificas? ¿Quién tiene el primado en tu vida? ¿Quién tú amas más? ¿Estás entendiendo, amado hermano, amigo? ¿Sabe ese lugar penoso para Abraham? Yo me imagino a Abraham llorando y botando lágrimas. Pero él amaba mucho a Dios. Le dijo a su siervo, espérenos aquí, que regresaremos. Le dijo a Isaac, su hijo, Dios proveerá. Óigame, esa confianza, hermano, esa fe, Dios proveerá. Pero no le negó. Se lo entregó a Dios tal como Dios se lo pidió. Y cuando ya lo tiene ahí sobre el altar, que levanta el cuchillo para sembrárselo en el corazón, la voz de Dios le dice del cielo, Abraham, no le hagas daño al muchacho, ya sé que me ama. ¿Usted ve? ¿Qué es lo que Dios le quiso decir? Porque Dios conoce todas las cosas. Ya sé que me ama. Porque esta decisión, hermano, no todo el mundo la hace. Solamente Dios Padre hizo entregando a su Hijo
Como dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hebreo, del 14 en adelante. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte, el imperio de la muerte, decía el diablo. El Señor se humilló, ¿te ves? Se entregó para salvar a la humanidad. Isaías 53 dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga fuimos curados. Ve usted, Dios entrega a su propio Hijo, se hace hombre, 100%, para que usted y yo fuéramos salvos. Por eso es que es una tipología de Cristo, lo que Abraham está haciendo, es una tipología de Cristo. Él como Padre entrega a su Hijo. Dios como Padre entrega a su Hijo. ¿Entiende usted la palabra, hermano? Y lo hace por amor. Por amor. La fe de Abraham, por eso se le llama el Padre de la fe. ¿Y quién es la fe? Es Jesucristo. Eso es lo que dice ahí, Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted ve, por donde quiera que nos veamos, es Cristo Jesús. Una tipología de Cristo. ¿Vive usted en la santidad, en la fe del Señor? ¿Tiene a Dios usted en primer lugar? ¿Sacrifica cualquier cosa suya? Mire, Abraham sacrificó su único hijo. ¿Y usted? ¿Y usted a quién sacrifica? ¿Su trabajo? ¿Su hogar? ¿Sus amistades? ¿Las redes sociales? ¿Su carro? ¿A quién sacrifica? ¿Está sacrificando a Dios o a su hijo, a su pertenencia, a las cosas materiales? ¿A quién tiene en primer lugar? Dios lo va a llamar a cuenta. Lo va a llamar a cuenta. Porque Dios le dio un ministerio y usted prefiere el ministerio que a Dios. Bien, Dios le dio un hijo y usted prefiere el hijo que a Dios. Dios le permitió un buen trabajo. ¿Entiende? Dios le permitió un buen trabajo y usted tiene en primer lugar su trabajo que a Dios. Usted pelea por el trabajo. Y discute cuántas cosas y hasta hace demanda. Pero ¿y Dios? Cuando quieren quitarle a Dios, cuando le dan posiciones y el horario se lo cambian para que usted, entiende, deje la cosa de Dios. Dese cuenta que es Satanás, hermano. Usted cree que es que usted tiene que hacer, porque usted tiene que someterse a la ley. No, hermano. Tiene que saber identificar. Cuando un supervisor o cuando un jefe de compañía lo aumenta a usted el sueldo y le da más trabajo, sabiendo que usted tiene un ministerio de Dios y que tiene que servir a Dios, y usted se dedica más al trabajo, y no le puede decir, no, yo no puedo, yo tengo una responsabilidad. Y cambia usted mejor el horario, pero no cambia a Dios. ¿Puede usted hacer eso? Entonces Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Dios le prometió a Abraham la descendencia como la arena de la mar, las estrellas de los cielos, porque Abraham fue fiel. Y después que Abraham hizo eso, usted lee para que vea que después que él sacrificó a su hijo, Dios le mostró un cordero. Abraham miró hacia atrás y había un cordero envuelto en la salsa. Y Dios desamarra a Isaac y entonces amarra el cordero y mata el cordero. Se lo dedica a Dios, tipología de Cristo. Y de ahí en adelante Abraham creció más. Y fueron millones y millones de la descendencia de Abraham. Y el Señor le dijo, por cuanto no me negaste a tu hijo Isaac, te multiplicaré y será como la arena del mar. Y así fue, hermano. Mire, los judíos todavía están. Y toda esa descendencia todavía están. Millones y millones. Sí, porque él dedicó a Dios. Y Dios cumple lo que promete. ¿Puede usted dedicarle a Dios? ¿Ama usted a Dios más que todas las cosas? Deténgase. No ponga a Dios en último lugar. Ponga a Dios en primer lugar de su vida. Más que sus hijos, más que su esposa, más que su esposo. Más que lo que usted tenga en la casa. Ponga a Dios en primer lugar. Y Dios va a bendecirlo. Señor, sacrificio que es vivo.
sacrificio que es vivo. Dice Isaías capítulo 40, de 28 en adelante. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas alas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Porque han puesto a Dios en primer lugar. Así que es muy importante. El Salmo 103, versículo 5 lo dice ahí directamente. Para que te rejuvenezca como el águila. Entonces, los que esperan en Jehová se van a rejuvenecer como el águila. Van a volar y no se cansarán. Las serpientes no podrán hacerle daño. Porque Dios los mantendrá en la sala. Isaías 41. No temas ni temas, porque yo te sostengo de mi mano derecha. Por todas partes la palabra te promete cuando tú le eres fiel a Dios. ¿Tienes miedo que te quite perder el trabajo? ¿Tienes miedo de que te cambien? Si tú amas a Dios no tienes por qué tener miedo. Porque Dios está de tu parte. Pero tienes que confiar en Él como Abraham. Tienes que tenerlo en primer lugar. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Entonces Abraham cogió a Isaac y comenzaron de nuevo a regresar. Y los siervos que estaban esperando se les regocijaron. Al ver que Abraham llega con su hijo. Alegre, contento. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de bondad. Así que repito a Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Recuerda, el sacrificio es vivo. No puede ser muerto. No, que Dios conoce el corazón. No. Dios te exige un sacrificio vivo. Segundo, Dios te exige un sacrificio santo. No puedes tener contaminación. Tú no puedes ligarte con el mundo. Dice la palabra en Santiago 4:4. Oh alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Tú ves? Sacrificio muerto es cuando tú te ligas con el mundo. Es adúltero, es adulterio. Tú no puedes hacer las cosas del mundo y las cosas de Dios al mismo tiempo. Primera de Juan 2, versículos 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Según ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No procede de Dios, ¿entiendes? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Así que es muy importante. El sacrificio tiene que ser vivo. Tiene que ser santo. No lo diga con el mundo. No participe en cosas del mundo. ¿Y qué es el mundo? Todo aquí. El globo terráqueo, la vida espiritual, lo que dice Santiago 4:4 y 2 Corintios 4:4 también. Que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y se arrepientan y sean salvos. Romanos 12:2. No améis al mundo. No hacer conforme al mundo. Transformaos vuestro entendimiento. Para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Conoces tú la buena voluntad de Dios? Cuando tú haces las cosas que a Dios le agrada. Muy importante que empiece en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice que no te líes con el mundo, que sea santo, que tenga a tu casa en sujeción a tu esposa, que compruebe la buena voluntad de Dios. Dice, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Tú ves? Es santidad, es pureza. Así que Dios te está exigiendo, sea pastor o no pastor, pastora o músico o hermano, secretario. Dios demanda de ustedes santidad, liberación, pureza, sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Puedes tú agradar a Dios? Dios va a llamar a cuenta. No, ¿y qué se cree esto? No. Estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice. La decisión de un padre para con el hijo y Dios. Dios te prueba. ¿A quién tú amas? ¿A quién tiene en primer lugar?
Abraham sacrificó a su propio hijo, a quien amaba, y Dios lo bendijo. Así que Dios te prueba. Ten cuidado. Dios te prueba. Él quiere ver hasta dónde tú llegas. Vuelvo y repito, eres pastor, pastora, eres líder de la iglesia, diácono, copastores, músicos, cantante, tienes algún cargo en la iglesia, o eres limpiador de la iglesia. Dios te exige. Dios te prueba. Eres un buen trabajador, te tiene que llegar estima en la factoría, en la oficina donde trabajas. Sea doctor, sea enfermera, sea maestra, maestro, director de escuela. No importa la posición que tenga. Dios te exige. ¿Qué pide Dios de ti? Que lo ame, que le obedezca, que lo tenga en primer lugar. El Señor viene de sorpresa. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor dijo, velad. Velad porque no saber el día ni la hora. Velad para que no entre en tentación. Bienaventurado es que cuando el Hijo del Hombre venga lo encuentre haciendo así. ¿Está velando? Hay que velar. ¿Y se vela qué? De día y de noche. Sí, no te descuides ni de día ni de noche. Porque estarán dos durmiendo, uno será tomado y otro dejado. Tendrán dos trabajando, uno será tomado y otro dejado. Andarán dos caminando, un camino será tomado y otro dejado. Oye bien, viene de sorpresa, cuando nadie sabe. Y ya se está aproximando a la venida del Señor. Lo que no se sabe es el día ni la hora, pero las señales se están cumpliendo, todas. Todas las señales se están cumpliendo. La ira de Dios viene sobre esta tierra. Sea judío, sea griego. Dios viene, sea la iglesia, sea líder. Señor viene. Bienaventurado que cuando el Hijo del Hombre venga, lo encuentre haciendo así. Recuerda el tema, no se te olvide. Decisión entre un padre y un hijo y Dios, basado en Génesis 22. Y esa decisión fue que Dios probó, dame a tu hijo, lo quiero, y quiero que lo haga en el monte que yo te diga, en el lugar, no en cualquier lugar. Vete a Zoar y a uno de esos montes donde yo te indique, ahí te ve, que agrade a Dios. Los sacrificios que hacemos tienen que agradar a Dios. No lo haga donde usted quiera, no lo haga cuando usted quiera. Esto es cuando Dios dice. Pero tenemos que estar pendientes de la voz de Dios. Y tiene que ser vivo, no podemos contaminarnos. Tanto mujer como hombre, siempre estén bien arreglados ante Dios. Estamos hablando de vestido santo. Colosenses 3 del 10 en adelante, vestido de nuevo hombre, de amor, de fe, de paciencia, benignidad, vestido del vínculo perfecto. ¿Sí? Pues donde quiera, Dios exige, te pide a tu hijo, a quien tú amas. ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu hijo? Aquí un acto de fe. Como es un hijo tuyo que tú tienes, tiene que ser, ¿me entiendes? Un hijo espiritual, literal. Para Abraham primeramente era Isaac. Pero Abraham era para todo, porque representaba a Jesucristo. Sacrifícame a tu hijo. Busca a Dios, ora. El tiempo que tú tienes, ¿qué tanto tiempo tú sacas para dormir? ¿Qué tiempo sacas para tener un culto familiar con tu familia? Dime. Ese es el tiempo, ese es tu hijo que Dios te está pidiendo. ¿Cuántas horas tú tienes para trabajar? ¿Cuántas horas tú tienes para andar con tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Qué tiempo tú sacas para ir al templo? Todo esto, Dios te está pidiendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Imagínate que ahora mismo suene la trompeta, que el Señor aparezca en los aires
y te coja a ti desprevenido, como a las 10 vírgenes en el capítulo 25, del 1 al 10 de San Mateo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y estaban descuidadas 5, las insensatas. Sonó la trompeta. Cuando salieron, era tu ley. Vinieron a pedir aceite. No podemos darle a ustedes, porque si le damos, se nos acaba a nosotros y a ustedes. Y el Espíritu Santo no se da por medida. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Cuando vinieron, el Señor le dijo, lo siento, yo no sé qué son ustedes. No sé qué son apartados de mí. No permita que Dios te diga esa palabra. Dios no da su Espíritu por medida. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 5, 18 en adelante. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y para estar lleno, tenemos que amar a Jesús y guardar su mandamiento. Y su mandamiento es que nos amemos unos a otros, como Él nos amó. Hermanos, consagrémonos, por favor. Busquemos a Dios. Apartémonos del pecado. Seamos transparentes, seamos santos. Y veremos la misma gloria de Dios. Así que le invitamos a buscar a Dios, a consagrarse, a sacrificar, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, que Dios ocupe el primer lugar de tu vida. Todo que tenga Dios en primer lugar, no importa que sea. En primer lugar, a través de Jesucristo. Repita conmigo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si tú vienes, que yo me levante y mi familia por igual. Permite que te tenga en primer lugar. Dame sabiduría de lo alto. Perdóname, Señor, cual Abraham, de sacrificar a Isaac. En el nombre de Jesús, Señor, bendice esta fiel audiencia, incluyendo a Israel, Jerusalén, Judea, Samaria, y aún la iglesia de Jesucristo en todas partes del mundo. Ten misericordia de esta nación, del presidente, vicepresidente, de todas las iglesias y los pastores. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me le guarde. Con la ayuda del Señor lo veremos la próxima semana si Cristo no ha venido. Y recuerde, Dios quiere sacrificios vivos, santos y agradables a Él. En primer lugar. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.